de la ética y el uso social. Hola, muy contenta de estar con ustedes en este momento para poder compartir algunas ideas con relación a un tema que es muy interesante. Mi agradecimiento a la licenciada Piedad Maya, presidenta de la Asociación Colombiana de Ceremonial y Protocolo, y demás miembros de la Junta Directiva que han hecho posible este encuentro. El tema que nos interesa es la ética y el uso social. Y hemos iniciado el conversatorio de esta tarde con este punto de vista de la ética y el uso social, por cuanto consideramos que tanto el ceremonial como el protocolo forman parte de los usos sociales. Sin embargo, se ha establecido una cantidad de confluencias entre ética y uso social, ética y derecho, y ética y religión, sabiendo que efectivamente solo la ética y el uso social serían el campo de interés para lo que estamos planteando. Es muy interesante señalar, cuando hablamos de la ética y el uso social, que la ética se va a distinguir de los usos sociales por cuanto es una decisión profundamente interna de la persona cuando llega a la conclusión de que ha fallado en la ética y lo que siente frente al problema es vergüenza. Mientras que en el uso social hay una serie de organismos que han decidido que se actúe de determinada manera y cuando se incumple hay que hacer las cosas como nos está diciendo la gente que tiene el mando en este aspecto. También tiende a confundirse el uso social con el derecho, pero nada que ver. Por cuanto cuando hablamos de derecho estamos hablando de lo que está permitido y lo que está prohibido y por lo que ha sido legislado y se encuentra de alguna manera organizado para que las personas, si incumplen con esos mandatos jurídicos, tengan una sanción. Sanción que es material, concreta. Puede ser la prisión, puede ser una multa, la cárcel preventiva, etcétera, etcétera. Y finalmente hay también una confusión con la ética y la religión, porque la religión también nos pauta cómo comportarnos. Sin embargo, cuando se trata de la religión, tenemos que pensar es en el remordimiento de conciencia, en las consecuencias que tiene violentar en algún momento alguna de esas normas. Pasemos ahora a ver un momento el tema de los modales y la urbanidad, que es mucho más concreto. Modales, como su nombre lo indica, es el modo o la manera como tiene la gente de comportarse. Y esto está implicado en la educación, en las enseñanzas que nos dan en nuestras casas, en las formas que nos han inculcado desde muy pronto para que nos comportemos de determinada manera. Los modales son aceptados por la gran mayoría de las personas y tienen mucho que ver con la urbanidad, con el hecho de vivir en las ciudades, en los grandes conglomerados. Porque en la medida que el humano va incorporándose a esas grandes ciudades, necesita de mayores modales. A veces pareciera que es lo contrario, pero no. Es más importante buenos modales en una gran multitud que buenos modales cuando son pocas personas. Lo que pasa es que se nota más cuando son pocas personas si los modales escasean, pero es muy importante que en grandes multitudes, que en grandes circunstancias, los seres humanos manifestemos cómo nos debemos portar. Después entramos en lo que ustedes manejan mejor que yo, que es el protocolo, que es el conjunto de reglas establecidas por decreto o por costumbre para dar realce a las celebraciones y a los grandes acontecimientos. El protocolo tiene el interés en este momento de que hay gente que cree que no es importante seguir esas normas rigurosas que en algunas oportunidades les resultan difíciles de aceptar a algunos sectores. Esto tiene por razón una vieja discusión que hay entre forma y contenido.
que hay personas que creen que la forma no es tan importante. El protocolo es parte de la forma y es fundamental. Y nos deja ver cómo todos nosotros, de alguna manera, tenemos que estar implicados en ese proceso de acción que de alguna manera está visto por todo el mundo y la gente lo acepta o lo rechaza. Hoy en día hay algunos sectores que creen que eliminando esa forma protocolar se hacen más populares y esto ha traído consecuencias bastante negativas en el ámbito de los procesos de discusión, en las negociaciones, en una serie de aspectos que se han presentado por cuanto hay un sector que piensa que no hay que cumplir con el protocolo. Esto es un error bastante importante y es interesante destacarlo, porque en el fondo es como les decía, un problema entre la forma y el contenido. Y el protocolo es parte de la forma, pero a su vez es también contenido, porque por cómo ves a la gente actuar, te vas a dar cuenta de qué manera son. Y de esa manera vas a proceder a tratarlos en función de esa circunstancia. Del protocolo pasamos al ceremonial, porque el ceremonial serían los actos, las maneras, las acciones que se hacen para darle realce o para poner de manifiesto cómo se puede actuar en un momento dado. De alguna manera, he considerado que el ceremonial puede ser de tres tipos. Primero, el ceremonial democrático. ¿A qué me refiero con el ceremonial democrático? Me refiero a que en el ámbito de la democracia, que se han aceptado los parámetros de lo que es la república, el ceremonial no tiene por qué desaparecer, sino simplemente se hace mucho más cercano, tanto al ponente, a quien está siendo agasajado, como a las personas que se le aproximan en el entorno. Este ceremonial democrático es fundamental porque de alguna manera indica de dónde sale el poder que está siendo festejado, señalado o de alguna manera estimulado en un momento dado y nos damos cuenta que ese sector que dirige es el que tiene el poder para decidir que el ceremonial sea democrático. Hay un ceremonial aristocrático. No manejamos mucho de eso porque nosotros optamos por las formas republicanas desde el siglo XIX y eso quedó para las monarquías. Sin embargo, podemos desde lejos observar y con interés y con curiosidad y con muchísimo gusto observamos todo lo que es el ceremonial aristocrático cuando se presentan esas bodas y esos grandes acontecimientos de la realeza, sobre todo en Europa. Nos podemos dar cuenta de las diferencias que hay entre ese ceremonial democrático y el ceremonial aristocrático. Finalmente, creo que hay un ceremonial dictatorial que es sumamente dañino. ¿En qué sentido? En primer lugar, cuando se establece una dictadura, pone normas y reglas absolutamente personales y absolutamente vinculadas con el caudillo, el personalista que está dirigiendo las cosas. Y quiere hacer todo a su manera. Esta sensación de ese autoritarismo reflejado en un ceremonial es sumamente impactante para quienes están acostumbrados al ceremonial democrático y al ceremonial aristocrático. Esa idea rompe un poco con lo que es el otro aspecto que quiero manejar, que es relativo a la trascendencia que la información y la comunicación tienen en ese ámbito. Piénsese por un instante que cuando hay un proceso de una ceremonia dictatorial,
se elimina la mayoría de las posibilidades informativas y comunicacionales porque no hay libertad de expresión. Si es una dictadura, no hay libertad de expresión. Y entonces una parte fundamental del proceso, que es la divulgación y la difusión del acto que se ha hecho para explicar y para que quede constancia frente a la historia de lo que ocurrió, empieza a ser disminuido por este tipo de actitudes. El otro elemento muy dramático y muy contradictorio es que como no hay libertad de expresión, hay poca libertad de información y entonces difícilmente nosotros vamos a encontrar en un proceso de ceremonial dictatorial que se cumplan con todas las pautas que de alguna manera permiten que se informe sobre el hecho que ha ocurrido. Esto es muy dramático. Esto tiene consecuencias muy tristes. El otro aspecto que quiero tocar con relación al tema del ceremonial dictatorial es que, por ejemplo, en China, en las grandes dinastías, los que dirigían los ceremoniales eran personas que tenían que ser de estricta confianza del dictador o del emperador en este caso. Y en muchas oportunidades eran obligados incluso a consumir los alimentos para saber si en un banquete, para saber si no había ningún peligro de que hubiese algún envenenamiento para esos comensales y sobre todo para el caudillo. Entonces, este ceremonial dictatorial está totalmente bloqueado con relación a lo que es la información y la comunicación. Y nosotros nos vamos dando cuenta que no es fácil entender cómo todo el proceso, bien sea en el ámbito democrático, bien sea en el aristocrático y por supuesto también en el dictatorial, está implicado en los procesos de información y comunicación. Entenderemos que son informativos porque son datos que reducen la incertidumbre, pero además son noticiosos porque un hecho que produce un acontecimiento de una persona que ha sido, por ejemplo, elevado a embajador o que se le designa nuevo presidente de la República, son situaciones que tienen todas las características para hacer noticias. Entonces son informativos noticiosos y son de una importancia y una trascendencia absoluta. Después, desde el punto de vista comunicacional, son actos relacionales. No se pueden dejar de lado, están vinculados siempre con las relaciones y hay un intercambio en los procesos de presentación de este tipo de ceremoniales que nos indican que estamos en el ámbito de la comunicación y a veces hay una especie de dificultad para alcanzar esa plenitud del acto comunicacional y muchas personas tienden a obviar la trascendencia que esto tiene. Sin embargo, no es lo más adecuado. Finalmente, creo que es importante decir que el proceso del protocolo como acto comunicacional e informativo en sí mismo debería tener una trascendencia mucho más vinculada al ámbito de la comunicación social. Por eso me permito recomendar que en los pensas de estudio de las escuelas de comunicación social se incorpore como materia, aun cuando sea optativa, una materia de protocolo y ceremonial de estilo. Esto ayudaría mucho en muchas oportunidades a que los colegas periodistas tienen que enfrentarse con una cantidad de dificultades y no saben cómo manejar el protocolo. Hay una contradicción entre la acción del periodista que quiere cubrir el hecho, que quiere cubrir el evento, que quiere estar en la primera fila y el protocolo que obliga a que la persona esté en determinado sitio. Todo esto se obviaría si hubiese materias afines que se estudiaran y que pusieran al día a los periodistas en este tipo de cosas.
Bueno, yo estoy muy agradecida por la atención dispensada y espero que me hagan las preguntas del caso y espero que todo haya quedado claro. Muchas gracias. Muy agradecida. Bueno, muchas gracias a la comunicóloga Gloria Cuenca. Presentamos disculpas por los inconvenientes que hubo. Vamos a bajar el video, lo vamos a editar y lo vamos a subir de nuevo. Ahora entonces entramos a la sesión de preguntas. Adelante. Gloria, por favor, el micrófono. Ya. Ahora está prendido. Sí, sí. Ya. ¿Está prendido? ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. Piedad, te quiero decir que yo tenía una gran preocupación por el problema tecnológico, porque aquí tenemos una circunstancia muy difícil con internet y todas estas cosas. Por lo menos se pudo ir. Ya eso es algo. Estoy a la orden para cualquier pregunta que quieran hacerme o cualquier reflexión también sobre el tema, porque entiendo que es un tema que es polémico. Bueno, adelante, hagamos un foro. A ver, Leonardo. Uno, gracias por la intervención, Gloria. Y una de las cosas que es importante, y nadie mejor que Gloria Cuenca, docente de la Cátedra de Legislación y Ética de la Comunicación, para que nos explique algo que es que tiene que ver con el área de protocolo y tiene que ver con el área de la comunicación. El protocolo no es más que una forma de comunicación no verbal. Y a muchos compañeros, colegas, en el ejercicio de la función protocolar, olvidan que el protocolo es comunicación, que es una manera de presentar una información a una comunidad. Que nosotros no hagamos impreso, que nosotros no hagamos audiovisual, etcétera, etcétera, no significa que no informemos, que no estemos dentro de un área comunicacional. Entonces quería que, por favor, si nos pudieras explicar esa diferencia o similitud entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que sería la que hacemos nosotros, y cómo sería el abordaje ético de esta actividad. Bueno, tú has sido muy preciso al señalar que el protocolo es comunicación no verbal. Está implícito en dos grandes ciencias que están ya estudiadas en el mundo, que son la kinésica, que es la posición que se encuentran las personas, los gestos, todas las cosas que se hacen, y la proxémica, que es aquella que habla de las distancias. En la medida en que los egresados de las escuelas que tengan que ver con esta materia practiquen sobre kinésica y proxémica, habremos logrado un enorme avance, porque lograremos que entiendan y que integren toda la parte de la comunicación no verbal ya desde un punto de vista científico, con todas las implicaciones que esto tiene. En algunas ruedas de prensa, en algunas cosas, por ejemplo, en los debates políticos en los Estados Unidos, yo he observado que luego del debate hay un kinesiólogo o un experto en proxémica que ha hablado algunas cosas de esta, pero no efectivamente como tú lo estás planteando, que me parece que es fundamental desde el punto de vista protocolar, que ya sería otra cosa, que sería una visión diferente del tema. Eso es lo que yo creo que vincularía inmediatamente todo lo que significa el protocolo con el ámbito de la comunicación social.
Muy bien, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más quiere hacer un aporte, una consulta, una pregunta? Yo, Piedad, Magda, A ver, Magda, a ver. desde el ámbito de la comunicación social, nosotros vemos semiótica, Piedad, de la que tanto Sí. hablamos. Sí. En la semiótica hay algunos momentos en los que se trabaja, pues lógicamente, algo de protocolo. En el momento en que yo lo vi, no lo entendí así, lo entendí después. Sí, sale uno sin ninguna herramienta en comunicación social, yo soy comunicadora social, y no hay herramientas en protocolo, entonces tuve que ponerme a estudiar, ¿no? Y encuentra uno que los diferentes públicos, sobre todo los periodistas, como decía la señora, no hay absolutamente nada de conocimiento y siempre hay que atajar, ¿no? Atajar para que las cosas se respeten, los lineamientos se respeten, los momentos dentro de los diferentes eventos a los que los periodistas sobre todo asisten, a los comunicadores. Me parece súper importante ese aporte, ¿no? Alrededor de los programas de comunicación social, que tengamos una cátedra de protocolo y etiqueta. Sería muy interesante porque realmente cuando uno sale y se enfrenta a este mundo, sobre todo en la parte organizacional, los elementos y las herramientas son mínimos. Solamente esa cátedra de semiótica que ayuda un poquito. Muchísimas gracias. Es muy pertinente la precisión que hace la amiga, por cuanto, fíjense, los periodistas, nosotros aquí en Venezuela, tenemos la mala costumbre de que queremos saberlo todo y decirlo todo. Y pasamos, por eso ahora tenemos una situación muy difícil con esta dictadura que tenemos, por cuanto quieren limitar totalmente la acción de los periodistas. Los periodistas están acostumbrados a aproximarse a la fuente noticiosa, pegarle el micrófono en la boca y hacer una serie de cosas que efectivamente no pueden ser ni hacerse con ciertas personalidades. Pero el periodista tradicionalmente lo siente como una agresión cuando la persona de protocolo le dice, mire, por favor, no se aproxime. Y resulta que hay unas normas que si el periodista conociera de alguna manera, entendería de qué se trata. Por eso Leonardo, me planteó esto, fue la dispensa de estudio, una materia, aun cuando fuera electiva primero, para que la gente empiece a manejar todo lo que es el protocolo. Después hay otro tema que me interesa tocar, que es que de alguna manera la gente siente que cuando no hay protocolo es más accesible la persona. Y eso no necesariamente es así. Una persona puede ser muy accesible manejando las distancias y la gestualidad. Ahora no sé qué pasó. Te estamos oyendo, te oímos, Gloria. Te estamos oyendo. Lo que quiero decir es eso. Lo que quiero decir es eso, que hay personas que confunden la falta de un ceremonial, de unos modales, con la popularidad de las personas. Y entonces por allí se ha encaminado una cantidad enorme de gente creyendo que eso es lo más adecuado. Y entonces jalan, lo vimos cuando les jalaron lo que es popular, lo jaló y él se puso furioso. Entonces la gente lo criticó muchísimo. ¿Cómo es posible? Pero es que hay un protocolo, señores. Él ha bajado de su pedestal y se ha puesto al alcance de la gente, pero no es para que tú le jamaquees la camisa ni lo tiemples. Eso realmente es un tema sumamente interesante e importante que tiene mucho que trabajarse. Muy bien, así es. Es porque no distinguen cuando la persona es candidato a un cargo público, por ejemplo, a cuando ya lo está ejerciendo, que tiene una investidura y por consiguiente le debemos pues cierto respeto
cierta consideración, ¿no? Claro, No nos podemos claro. igualar a esa autoridad. Y en eso incurren muchos periodistas. Sí, sí. Bueno, ¿quién más? A ver, Viviana. Sí, muchas gracias, señora Gloria, por su exposición. Y quería solicitarle si, bueno, usted como especialista, nos puede definir, dar su opinión en relación a los términos ética y reputación. ¿Ética? Y reputación. Ah, muy bien. Sí, cómo no. Fíjate, la reputación es lo que los demás piensan de uno. Puede ser cierto o puede ser falso. La gente cree que tiene buena reputación cuando la gente opina bien de esa persona y mala reputación cuando la gente tiene una opinión equivocada. Desde el punto de vista de la ética son un conjunto de normas que nos obligan a actuar de determinada manera. Si nosotros sabemos algo de alguien que lo pone en entredicho, no necesariamente tenemos que divulgarlo. Cuando se divulgan hechos que son secretos y que nadie conoce, se comete el delito en Venezuela de difamación. ¿Por qué? Porque muchas veces son hechos que han pasado, que la gente ha manejado de manera oculta y nunca se han sabido. Hay otros casos que son muy complicados, que es cuando la persona tiene un cargo público y entonces se ve afectada la transparencia de su trabajo y la gente se atreve a opinar y a decir cosas sobre lo que esa persona está haciendo. Claro, cuando se trata de un funcionario público, entonces la cosa es diferente a cuando es una persona común y corriente. Y ahí hay que entrar en otros detalles. Pero la relación entre reputación y ética es muy clara. La ética manda que se sigan ciertas normas, que se cumplan con esas normas para la bondad y para la virtud de todos. Y la reputación es el concepto que tiene que ver con lo que los demás piensan de cada persona. Gracias, muy bien, gracias. Bueno, siguiente pregunta, por favor. A ver, Francisco. Sí, yo me quedé un poco enganchado con la pregunta que hizo Viviana anteriormente, porque yo creía que la reputación de una persona o de un profesional se construye por una sucesión de hechos o actos o acciones basados en la ética, la moral, los principios, los valores, etcétera, etcétera, que con el pasar del tiempo van construyendo una reputación. Entonces como que me quedé ahí como medio en la mitad de camino. No sé si lo que pienso coincide con Gloria o no. Que tú me estás hablando de la reputación construida y yo estoy hablando de la primera opinión que tiene alguien sobre X persona, lo que piensa, lo que ve y la fama que esa persona pueda tener. Fama entre comillas, porque no se refiere a la fama que tienen los artistas, los políticos, etcétera, sino que, por ejemplo, en un barrio, una persona tiene fama de que es tolerante. Entonces, la gente dice, en la reputación de esta persona es una persona tolerante. Ahora, cuando ya se trata de un ente, de un político, de un artista, ahí sí se ha construido una reputación. Por ejemplo, es muy reciente el caso, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, construyó una reputación de malcriado y de que contestaba mal cuando estaba en las ruedas de prensa, se ponía a pelear con los periodistas. Entonces ahí construyó una reputación que él no tenía. Entonces en ese momento se puede decir que la imagen del presidente cambió después de que estuvo en la presidencia de la República, pero no estaba en el concurso de Miss Universo, todo el mundo. Entonces la reputación es un concepto bastante subjetivo que en un primer momento es simplemente lo que los demás opinan de otra persona.
Después viene todo ese proceso cuando es alguien famoso, un político, un artista, qué sé yo, un deportista, etcétera, etcétera. No sé si ahora sí quedó clara. Sí, ahora sí vi que hay como otra forma de ver el tema de la reputación, sí. Claro. Gracias, Gloria. Blanca Ruth. No tengo preguntas por el momento. Gracias. Bueno, Piedad, ¿alguien más? yo quería decir algo. Es que la reputación depende del contexto, ¿no? No, o sea, en comunicación siempre el contexto se tiene que tener en cuenta y la reputación, pues para mí es como, siempre la he manejado como la reputación de la empresa, que se puede caer con cualquier mal comentario de los grandes personajes. De pronto se confunde un poco porque yo nunca he escuchado la reputación de esa persona como la primera impresión, ¿no? Como decía de pronto doña Gloria, es como más lo que se construye a lo largo del tiempo, porque la reputación creo que va más allá de la primera impresión. Y la reputación tiene mucho que ver con los grandes personajes y con las grandes empresas, que cuando se cae es muy difícil volverla a construir. Y me parece que tiene mucho que ver con los contextos, ¿no? Ya. Mira, ¿Qué fíjate dice bien. Gloria? Sí, claro. Me parece muy interesante los aportes de todos. Hay una reputación pública y una reputación privada. Sí, quizás a eso es a lo que nos estamos refiriendo, la diferencia entre lo que se piensa de del personaje público que tiene una reputación pública y lo que se piensa del personaje que en su vida privada tiene una reputación. Pero el concepto de reputación inicialmente es lo que los demás opinan de una persona. Esa opinión puede ser maravillosa o puede ser malísima o puede ser intermedia. El primer concepto de reputación, después vienen todos los otros matices. Es una reputación, por ejemplo, esa gente que dicen casa de herrero, asador de palo, ¿no? Que es una maravilla en la calle y tiene fama de que es un magnífico amigo y que es una persona generosa, etcétera. Y cuando llegas a la casa, la esposa dice, ¿qué es? Es un desastre. Ese señor aquí viene borracho, pelea todos los días, etcétera. Entonces resulta que hay una diferencia, una disonancia entre la reputación externa y la reputación interna. Pero la reputación es siempre la opinión que tenemos sobre alguien, que puede variar o no variar de acuerdo a las circunstancias. Ya. Bueno, si hay alguna pregunta. ¿Quién? ¿Qué pasó? Te vemos, Gloria. Te estamos viendo. Estamos viendo. ¿Hay alguna otra pregunta o si no, pues... Ronnie está levantando la mano, Ronnie. Ronnie, por favor, Ronnie. Y luego Francisco. Ok, hola, muy buenas tardes con todos. Perdonen que no active la cámara, estoy en un momento un poquito difícil que no puedo activarla, pero quería dar mi opinión y también felicitar a la disertante, a la señora Gloria, por la exposición. Quería referirme a la comunicación y el protocolo, pero no sin antes dar mi punto de vista referente al tema de la reputación que están tocando. Considero que esa primera etapa que habla la señora Gloria de reputación, según lo que yo tengo entendido, es más que todo la imagen, ¿no? Que puede ser fuerte o puede ser débil, que puede ser en algún momento positiva o negativa. La comprobación de esa imagen, es decir, cuando yo compruebo que esa imagen es verdadera o es falsa, ahí recién estoy hablando de reputación. Cuando yo compruebo que lo que dicen de mí o que yo mismo digo de mí en mis redes sociales, en mis plataformas, en mis mensajes, viene a ser esa comprobación, ahí se forma la reputación. Es lo que yo tengo entendido. De todas maneras, gracias a los comentarios, vamos a profundizar, estoy seguro en esto. Con respecto a la comunicación y el protocolo, es importante, dentro de la formación del comunicador, sí es importante conocer el protocolo. Pasa que muchas veces en actos, en la preparación de la organización de un acto, se superponen a veces algunas funciones
y es donde uno debe decidir a quién le da el comando de la reunión o de la ceremonia, en el sentido del control de la imagen, porque no estamos hablando solamente de la imagen que se va a proyectar a través de los medios de comunicación, sino de la imagen que también vamos a proyectar en el orden de las ubicaciones, en el protocolo, de repente de los símbolos patrios que se van a utilizar, que muchas veces algunos de nuestros colegas comunicadores no conocen y que es necesario poder tener incidencia también los especialistas de protocolo en estas situaciones, ¿no? El mensaje que se transmite, ya sea hablado o escrito, tiene que ir acompañado también de ese mensaje que tiene el protocolo, del orden, de cuidar las precedencias, preservar la imagen de las autoridades. No solamente estamos hablando de una imagen visual, sino de la imagen personal de las autoridades que están presentes, ¿no? No están representando a Juan Pérez, sino están representando a un país, a una institución o a una empresa, lo cual es importante cuidar, y eso a veces nuestros amigos periodistas también desconocen. Lo digo porque tengo formación de comunicador, me especialicé en protocolo también y en relaciones públicas, y creo que es importante que este poder que tiene el protocolo de proyectar imagen, de proyectar cultura corporativa o cultura organizacional, debe conocerse. Y es verdad, en algunas instituciones educativas sí se incluye el protocolo y ceremonial, pero no como cursos dentro de la carrera, sino como cursos de extensión, ¿no? Yo soy docente de cursos de extensión y por eso lo digo. Se habla mucho del protocolo, pero como curso de extensión. Sería interesante incluirlo en la currícula optativa, como dice Gloria, para poderlo pasar de repente y transmitir a nuestros colegas que van saliendo de las escuelas de comunicación esta importancia del protocolo y el ceremonial para la formación de un comunicador. Muchas gracias. Muy bien, Ronnie, muy bien. Ahora seguimos con Blanca Ruth o con Leonardo. ¿Quién es? Ah, Leonardo había levantado la mano. Sí. Sí, en esta discusión interesantísima que estamos teniendo, también tenemos que darnos cuenta de algo. El protocolo no es más que la puesta en escena del poder. Y uno de los problemas que se presentan en la relación del personal de protocolo y el personal de las oficinas de comunicación es precisamente la falta de comunicación. Normalmente, lo lógico sería que ante cualquier actividad que vayamos a realizar, sea a través de la dirección de comunicación, de la dirección de protocolo, de las oficinas encargadas del área, que se prepare la actividad con reuniones previas, donde el responsable de protocolo, el responsable del área de comunicación, de periodismo, de impresos, etcétera, el responsable del área de locución, se sienten, conversen, presenten una estructura de lo que va a ser el acto. Que el jefe de protocolo diga cuál va a ser la estructura protocolar bajo la normativa protocolar y cuál va a ser la ceremonia a seguir. Y el jefe del área de comunicación, el periodista, entienda qué se está buscando. A partir de ahí, este periodista jefe va a saber dónde debería tener la ubicación de gráficos, dónde va a tener la ubicación de los periodistas, va a saber dónde van a ir las cámaras. Hasta que no entendamos que ambos departamentos se tienen que sentar y discutir, vamos a seguir teniendo estos problemas. Porque cada uno va por su lado. El periodista, yo soy el periodista, yo debo de sacar la información. El protocolar, yo debo de montar el acto. Y no, para una real y verdadera unión de una institución y para dar una buena imagen institucional, no solamente de la persona para la cual trabajamos, sea el presidente, el ministro, el director, etcétera, sino de la institución del país, debe de hacerse en toda organización de acto de evento una reunión previa donde ambos sectores se sienten con un croquis y cada uno muestre lo que debe de hacer, unifiquen criterios y esa es la mejor manera. En el ejercicio de la función protocolar, sea pública o privada, porque ese es uno de los problemas que tenemos.
Lo otro es entender el papel del relacionista público, porque ese es otro elemento que también dejamos fuera, porque ahora tenemos los protocolares, tenemos a los periodistas y tenemos a los relacionistas públicos. Y si no nos sentamos los tres y cada uno cree que es más inteligente que el otro y que su actividad es más importante que la otra y que todos son ungidos de Dios, no vamos a tener un ejercicio profesional y de una imagen institucional adecuada. Así es. Bueno, hacemos mención de la presencia de estos países: Argentina, Uruguay, Perú, España, Colombia y Venezuela. Increíble, pero cierto. Sí. Bueno, qué bueno. Muy satisfactorio que haya presencia de varios países. Gracias a los amigos, a los colegas que han atendido nuestra invitación. Gracias a Leonardo por la vinculación con Gloria. Gracias, Gloria, por tu exposición magnífica. Vamos a ver cuándo hay otra próxima oportunidad con otro tema. Y bueno, ha sido un verdadero placer y aquí estamos también para servirte. Te mandamos un abrazo grande desde Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecida por esta oportunidad tan interesante. Bueno, son 40 años de ejercicio cerramos. de la función docente. Gloria es profesora titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, autora de varios libros y una autoridad en la materia de la ética y en la comunicación. Entonces son muchos años, más el doctorado, más la maestría. Gloria Cuenca es toda una institución de la comunicación y hoy se prestó sus conocimientos para esta área. Así que gracias, madre. A la orden siempre, Leonardo. Sí, no, contigo. Para... Muchas gracias por todo. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, gracias, lo mismo, adiós, que estén muy bien. Gracias. Cerramos. Muy agradecida por todo. Ay, no sacamos la foto, Piedad, no nos eches todavía. Espérate. Prendan las cámaras. Como Viviana Carlos siempre saca fotos. ¿Sí? Viviana, ¿sacaste foto? Alba Inés, prenda su cámara, por favor, Olguita. Pero no sé si Gloria Viviana. está